Entonces, bueno, el tema es un tema bastante novedoso. Como usted bien lo dijo, estamos enfrentando una gran bifurcación civilizatoria. En otros tiempos y hasta fecha reciente, vamos a decir, un filósofo podía, en un espacio mental quizás del tamaño de una partícula, conocer el estado del arte que correspondía a su momento. Es decir, un físico de la época de Aristóteles, un filósofo, un físico como Einstein, como Bohr, como un psiquiatra como Freud o como Frankl, podían ellos, dado el estado del arte, conocer la amplitud de todo lo que acontecía. Eso no es posible hoy. No existe una mente capaz de conocer el todo, lo que quiere decir que es bastante complejo tener una aproximación de verdad única. Algo que confluye, que se enlaza con una poderosa mente que ha acumulado mucho saber, pero que tiene un alcance finito y un horizonte de saber que ha alcanzado una perspectiva infinita. Entonces, nosotros hemos estado trabajando, un grupo acá en pequeñas y medianas empresas, en trabajar una aproximación antifrágil y trabajar dos enfoques que están apareciendo últimamente y que algunos anuncian como contradictorios entre sí. Nosotros asumimos que son más bien complementarios. Y lo antifrágil como una aproximación superior a una categoría muy utilizada actualmente, que es la resiliencia. Y sobre esas dos cosas vamos a estar hablando en los próximos momentos. Es decir, que lo que está ocurriendo apunta hacia una forma de trabajo colectivo, de apoyo mutuo, para convivir en un escenario de riesgo e incertidumbre, que son dos cosas diferentes. El riesgo es cuantificable desde el punto de vista estadístico-matemático y la incertidumbre no lo es. Entonces, en este momento estamos pasando del ruido, donde uno evalúa el sesgo, a un escenario de incertidumbre donde uno enfrenta el ruido. Esto en las aproximaciones de los estudios que han hecho neurocientíficos como Kahneman, Tversky, Damasio, Gazzaniga, entre otros. Y con una aproximación, vamos a decir, popperiana, un filósofo del siglo pasado que trabajaba como referencia la necesidad de crear criterios de demarcación bajo los cuales uno podía establecer unas pautas para conversar e intercambiar que permitían refutar lo que se estaba planteando. Es decir, este es otro elemento del desarrollo actual de la ciencia, porque se ha desviado algo en una búsqueda de cada quien de aquella evidencia que apoya su creencia y no como era antes o como dejó de ser, que es la práctica de enfrentamiento de teorías en las cuales uno establece criterios de marcación para que puedan refutarlas o no. No es la búsqueda de evidencia que favorezca una posición. Entonces, este conjunto de cosas amerita en este momento, en cada acción, el trabajar en equipo, en colaborar. Y esa colaboración y ese trabajar en equipo no es solo un asunto vamos a decir, de sumar, sino de compartir. Es decir, que necesitamos estar en constante
contacto con los demás. No podemos trabajar solos, no estamos solos. Ese es uno de los grandes desafíos en este momento y lo estamos viendo con todas las crisis que se están haciendo presentes en el mundo. Y esa crisis es lo que ha llamado Nicolás Taleb-Kassim, lo que llaman cisne negro, es decir, algo cuya ocurrencia es inédita y sorprendente, y que uno, después que ocurre, es que puede encontrar, vamos a decirlo, explicaciones dialécticas o cognitivas sobre lo que ocurrió, no en el momento. Eso es lo que ha motivado un poco trabajar con estos escenarios VUCA y BANI, que vamos a ir desarrollando acá. ¿Y cómo podemos nosotros prepararnos para cualquier evento crítico inesperado? ¿Cómo identificar esas características de esos dos enfoques en un contexto turbulento como el que vivimos hoy? En cada sitio del mundo, en cada lugar, la gente está como asomada a una ventana donde ve el resto del mundo, pero a pesar de estar viendo con sus sentidos las cosas que están pasando, tiene una interpretación en la cual ve lo local como algo que está peor que lo que está afuera. Y no solo que a veces eso de ver lo peor, sino de desesperanzarse porque no encuentra cómo resolver las cosas. Es decir, que nos encontramos en una situación que amerita un cambio total en el enfoque con que nosotros trabajamos. De allí que uno vaya desarrollando una ruta hoy de confluencia en esos dos ambientes y de algo que nosotros hemos desarrollado como un algoritmo básico que se puede encontrar en nuestro sitio web, en esa revista digital de la cual nos habló la doctora Sandra, que es Prospectiva y Predicción. Ahí tenemos un conjunto de aplicaciones que son pequeños algoritmos que sirven en el campo financiero, que sirven para las organizaciones detectar su vulnerabilidad competitiva, que sirve para que uno tenga algunas aproximaciones precisas de lo que puede acontecer. Y cómo nosotros podemos vivir, no tanto en un ambiente VUCA, sino en un entorno BANI, utilizando como complemento ambos enfoques. Entonces, en conclusión, estamos en una gran bifurcación civilizatoria que tiene como elementos clave los cambios a nivel geopolítico, los cambios tecnológicos, los cambios ambientales y todo lo que tiene que ver con el Internet y el manejo de la información. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta en este momento? Nuestra propuesta es que estamos pasando de un mundo de causalidad mecánica a un mundo indeterminado. Estos aspectos, pues, tienen un sentido que uno puede imaginar como muy próximos de la física, porque la física, desde más de un siglo, pues tuvo una gran bifurcación que dio lugar a, vamos a decir, a unos enfoques alternativos al de la física mecánica newtoniana y la física relativista y la física cuántica. Esos fenómenos que se han presentado en el campo de la física, pues de manera tardía, se están presentando en el ámbito de las ciencias sociales. ¿En qué términos? En los términos siguientes. Marshall Sahlins, un antropólogo que se dedicó a estudiar las sociedades primitivas,
decía que las sociedades primitivas eran sociedades de la abundancia y que esa abundancia relativa le permitió a esos seres entrar en comunicación, desarrollar lenguaje y tener tiempo para hacer cosas diferentes a las que implicaba el tiempo biológico de alimentación, resguardo y cuidado. Entonces, ese mundo de causalidad dependía de esos alicientes, de ese sentido de vida, de comer, de dormir, de cuidar la salud y punto suspensivo, de educarse, porque con el tiempo fue el ser humano aprendiendo. Es decir, es el mundo de la causalidad mecánica. Un mundo que es influido por esas necesidades de alimentación, resguardo y salud. Pero a medida que avanza la civilización, el mundo se va haciendo indeterminado. Porque aparte de esas necesidades, aparecen otras: pertenencia, autoestima, singularidad, autorrealización. A veces uno, y la doctora Sandra lo expresó muy bien acá, aquí estamos sentados virtualmente, gente que viene, somos la mayoría latinoamericanos, pero cada uno está sentado en un puesto donde ve algo de manera diferente a donde está el otro, porque no está en la misma silla. Y cada uno va teniendo, vamos a decir, un sentido de pertenencia, un sentido de autoestima, una singularidad, una búsqueda de autorrealización que acompaña ahora a lo que antes era básico: alimentarse, resguardarse, cuidarse y aprender. Pero lo otro, ese mundo mecánico, era más fácil porque podía uno establecer aproximaciones lineales, matemáticas, estadísticas, con las cuales uno controlaba o tenía una aproximación de solución a las cosas, una aproximación que era universal. Universal. Eso hace que, vamos a decir, estemos cambiando hacia una situación indeterminada, porque el sentimiento de pertenencia a una persona puede cambiar en horas. Su decisión de autoestima igual. Y cada quien desea o tiene aspiración de alimentar su autorrealización y su singularidad de único. Cada uno somos únicos. Y es lo que a veces hace que nosotros no comprendamos qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, porque decimos, ¿cómo es posible que en tal país ocurra tal cosa, que en Colombia esté pasando lo que está pasando, que en Venezuela esté ocurriendo esto? Y uno dice lo que pasa, y piensa uno sentado de su silla, caramba, los pueblos como que deciden cosas que van en contra de sus intereses, pero es que son realidades diferentes. Son cosas que se sienten de manera diferente, que no responden a un análisis de esa naturaleza que uno a la ligera piensa. Porque estas cosas que tienen que ver con las emociones son indeterminadas. Las necesidades existenciales guardan una relación importante con el tiempo reflexivo, que es otra idea que vamos a desarrollar acá. En conclusión, hemos pasado de un mundo mecánico donde uno siembra, caza, pesca en diferentes procesos, pero con una relación lineal. Uno pesca tanto, uno siembra tanto, uno come tanto, uno construye una casa, uno se cuida. Pero a medida que avanza esa civilización, que descubrimos o nos damos cuenta de la cultura, hay otras cosas que no responden al análisis cuantitativo, y es la entrada al mundo indeterminístico. Se tardan un poco las láminas en aparecer. Entonces, nosotros hemos aderezado esto
esto de Buca y Bani en dos planos. Tenemos una gente que crea y otra gente que consume, donde existe una finitud indeterminada. Es decir, no sabemos, pero las cosas no son infinitas. En los estudios de economía se pensaba que todo podía ser explicado con la combinación de factores de producción: tierra, trabajo y capital, combinando recursos naturales con capital, que son máquinas, herramientas, y trabajo. Después Joseph Schumpeter habló de otras cosas y se fueron agregando, como sumando. Pero resulta ser que lo que está moviendo esta civilización es dinero, información, energía y materia. Es la combinación de esas cosas las que permite que nosotros podamos vivir, que podamos hacer cosas. Pero en cada intercambio, y aquí nos salimos del campo de la economía para entrar nuevamente en el campo de la física, es que cada transformación que nosotros hacemos, en el campo de la física hablan de energía, en el campo nosotros estamos hablando acá de energía y materia. Es decir, cada vez que nosotros intervenimos sobre la naturaleza, transformamos cosas, pero en el camino dejamos algo que no es que se perdió, se transformó, pero es irreversible y crea desorden. Es decir, hay un proceso como de degeneración, para hacerlo conceptualmente entendible, aun cuando no tenga la precisión que los físicos pues tienen sobre el tema, porque son los que dominan esa conceptualización. Ese es el primer principio de la termodinámica, el segundo y el tercero, ¿no? La energía no se pierde, se transforma, pero en cada transformación se degrada y los procesos son irreversibles. Y esto es bien importante porque nos aproxima a un tema que es el tema de la biodiversidad. ¿Por qué? Porque nosotros que estamos en la cúspide de toda la expresión de la vida animal, pues estamos creando o hemos creado un desorden de una gran magnitud. Nos hemos dado cuenta, pero no hemos tomado suficiente conciencia. Y tanto es así que estas cosas que están pasando, de los trastornos meteorológicos, como este de hoy que hemos tenido en Venezuela con unas lluvias intensas, cuando hace un mes se anunció que iba a pasar un ciclón gigantesco y el ciclón pues dijo, yo me voy por otro lado, y dejó con los crepos hechos, gracias a Dios, a todos los meteorólogos que tienen una disciplina más de mayor precisión que un economista o un experto de ciencias sociales. Y ahora, cuando no se decía nada, pues hemos tenido un chaparrón con cortes de luz, con inundaciones y cosas por el estilo. Estamos hablando entonces de que nosotros hemos introducido un desorden. Ese desorden los físicos le llaman entropía. Es decir, que en cada transformación que nosotros hacemos para satisfacer nuestros deseos, estamos creando un desorden que hay que administrar. Nunca va a desaparecer, porque luego que se utiliza algo, uno no puede retroceder en la flecha del tiempo. Si usted deja caer una copa y se quiebra, todos sus componentes están allí, pero no es posible regresar la copa a su estado original. Es decir, que la civilización se ha construido sobre tres mundos o tres sistemas: el ambiente y los objetos, los seres humanos con sus procesos mentales, y lo que es el punto crucial nuestro, la razón, conceptos e ideas. La razón, conceptos e ideas permiten que esos humanos, con sus procesos mentales, alteren, combinando estas cosas que acabamos de decir,
el ambiente y crean objetos. Y esos objetos ahora pues están dando lugar a expresiones como la de un metaverso, ¿no? Y surgen entonces estos dos acrónimos, VUCA y BANI. VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Es decir, que hacia el momento en el cual la Guerra Fría se estimaba que culminaba o que terminó, la Fuerza Armada norteamericana empezó a buscar explicaciones porque ya no había un adversario como lo habíamos conocido y había situaciones pues que anunciaban algo de turbulencia, pero no se sabía qué pasaba. Y entonces se desarrolló algo para comprender mejor esa nueva realidad, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y aquí viene lo que nosotros quisiéramos hacer como aporte, porque lo han visto como algo que está siendo superado por el BANI, no, es complementario. Porque el VUCA es como ver sentado desde una poltrona que es la de su familia, que es la de sus amigos, que es la de su empresa, y ver lo que está ocurriendo para hacer algo. Fíjense bien esto que acabo de decir. Y por otra parte, bueno, ocurren cosas como las que están pasando recientemente, que han trastocado de manera definitiva el comercio internacional, como fue un accidente en Canal de Suez, como lo ha sido la pandemia, que ha sido se ve, es como el yin y el yang, tiene sus cosas que son, entre comillas, malas y sus cosas buenas, porque aceleró todo el proceso de tránsito tecnológico que nos tiene hoy acá reunidos con una facilidad, muy a pesar de que en el sitio donde, o en el lugar donde me encuentro, haya cortes del fluido eléctrico, haya dificultad de comunicaciones, de pronto pues como acá en este momento falló el video y no me están viendo, después que yo me puse mi corbata y mis cosas para estar más o menos acorde con el momento, pues estoy en pleno BANI. Es decir, estuve tratando de hacer ambas cosas para hacer una buena presentación, para hacer una buena explicación de estas cosas. Pues, y se me presenta de pronto la volatilidad y al mismo tiempo mi fragilidad, lo incierto que es externo y la ansiedad que me crea estar entre ustedes. Hay algo incierto, pero estoy sufriendo, como cualquier ser humano, la ansiedad, ¿no? Y aquí en un punto importante, porque la gente piensa que las cosas en el comportamiento y la singularidad son absolutas, ¿no? Siempre el que uno avance necesita algo de estrés. Y el que hagamos las cosas bien, el que tenga que tener algo de creatividad inventiva para superar estas angustias de que si se va la luz, que si el video no me falló. Bueno, ahí tenemos dos cosas, lo incierto y la ansiedad, lo volátil y lo frágil, lo complejo, porque nosotros estamos reunidos acá en diferentes lugares, estamos en una relación donde hemos escuchado hoy, hablo y no me escuchan, o hay personas que están mudas y uno cree que no quieren hablar, sino simplemente que no responden los equipos, o cantidad de cosas, pero ese es el mundo de la complejidad. Pero hay algo que vamos a desarrollar, la no linealidad. Porque cuando le estaba hablando de la agricultura, uno dice, uno siembra el maíz a una densidad de 45 centímetros entre plántula. Si uno establece ciertos controles fitosanitarios,
pueden reducirse unos otros costos porque normalmente la siembra se hace a distancia de 60 centímetros. Entonces allí surge la complejidad. Pero también hay otra cosa. Hay una tendencia muy humana a buscar una relación causal de las cosas. Y allí es donde marcamos algo de diferencia en la aproximación busca, que vamos a explicar más adelante. Y las cosas de pronto nos parecen ambiguas, pero es que no solo son ambiguas, que las estamos viendo de fuera. Hay una ambigüedad, hay una complejidad, es incierto, ¿no? La fragilidad, no, me siento frágil, tengo ansiedad, no encuentro cómo identificar la relación que existe entre las cosas. Y para completar lo que faltaba, pues ahora resulta que es incomprensible, no comprendo. Entonces, esa realidad, ¿no? Ese entorno, no hay una clara delimitación entre un enfoque y otro. En un entorno busca, los estresores son observados desde fuera del individuo y de la organización. Es decir, como les dije, estamos sentados en una butaca viendo lo que ocurre. Y uno está como fuera del sistema, a pesar de que lo sufre o lo disfruta. Pero la singularidad del Bani es porque reside en ese estado que está pasando el ser humano con impactos sobre las organizaciones, sobre lo que hace. Es decir, lo que les decía antes, uno tenía que hacer cosas, le quedaba un tiempo reflexivo, no era tan abundante, pero tenía que hacer las cosas porque no había alternativa, pero ahora son muchas cosas. La gente se la pasa adicta a los adminículos allí viendo teléfono. A veces uno ve la familia que están incluso comunicándose entre sí, allí comiendo, mandándose una señal uno al otro, diciendo, mira, el otro se le olvidó tal cosa, y entonces uno entra allí en una comunicación como que es una suerte de metaverso, ¿no? Estamos sentados todos comiendo, compartiendo lo mismo, pero hay otras cosas que están pasando en el momento. Entonces, el rigor ha sido sacrificado también con el propósito mediático de la divulgación. Ese es algo propio de estos tiempos. Son tiempos de influencer. El tiempo de ahora es un tiempo que donde influyen muchas cosas. Uno está sentado y de pronto está pensando en una cosa, está pensando en otra. Y ahí viene esto de la fragilidad y la resiliencia, la angustia, la no linealidad. Es que estamos en un mundo cuántico. Mundo cuántico, ¿por qué? Porque son como burbujas, ¿no? Como dice Gazzaniga, Kahneman, como dicen más Gazzaniga y Damasio, de que el cerebro son como burbujas, ¿no? Las burbujas están por allí moviéndose, como cuando usted tiene una copa de champán y ve las burbujitas subiendo. Ellas igual tienen una relación que no es de causalidad, es de complementariedad. No es lineal. No es lineal. Y a veces si uno las observa, se transforman en otra cosa diferente a la que sería si uno no les observara. Porque cuando les observa, mueves la copa, la acercas, mueves lo que está dentro. Es decir, estamos en una situación donde algo muy pequeño, el simple hecho de ser observado, modifica su comportamiento. Y vamos con otro término acá. El COVID-19. Últimamente, pues ya nosotros llevamos 4 dosis, hay diferentes vacunas, es decir, estamos defendiéndonos de una manera muy diferente a como se defendió la gente cuando la fiebre española, cuando la gripe española, perdón.
pero allí valía era la resiliencia, esa fortaleza. Pero acá lo que está surgiendo es la fragilidad. ¿Qué es la fragilidad? Bueno, lo que hemos leído por allí, de acuerdo a los biólogos, es que el COVID es bien frágil, pero tiene antifragilidad. Es decir, que de su adversidad crea una condición de cambio genético que le permite transformarse en otra cosa. Entonces hay que si el Omicron, que si el Delta, que si tal cosa, es decir, variantes. Y las variantes en las infecciones, sean virales o bacteriales, mucha gente viene y le dice, no, toma bien el tratamiento porque vas a crear resistencia. ¿Y qué es eso de la resistencia? Bueno, que tú vienes y le administras eso y debilitas a la bacteria, las haces que desaparezcan, pero si quedan unas que superaron esos estresores, se transforman en algo mucho más poderoso de lo que era antes. Sin esos estresores se hubieran quedado como estaban. El paludismo fue atacado con DDT, porque el DDT mataba a los vectores, a los zancuditos, a los mosquitos. Pero resulta ser que el mosquito, los que se salvaban muy débilmente, transformaban su debilidad en fortaleza, sobrevivían y se fueron haciendo invulnerables al DDT, en tanto que el DDT nos estaba matando a nosotros ya. La angustia, pues, es una cosa del sentimiento del individuo. Las sociedades no son angustiosas, no, es la gente. Entonces, estamos en una situación que no es determinística, es cuántica, como dicen los físicos. Nosotros, esto de la no linealidad, hemos querido crear aportes. ¿Por qué? Porque cuando decimos no lineal, pues yo digo, si es no lineal puede ser puede ser un polinomio, puede ser una función trigonométrica, puede ser cualquier otra forma de relación matemática, pero no es eso lo que está pasando. Lo que está pasando es que las cosas se relacionan no de manera funcional, estadístico, matemático, sino que tienen una relación, pero no sabemos cuál es. Y las nociones de resiliencia, ansiedad, aun cuando a uno le guste decir, esta sociedad es resiliente, esta sociedad está ansiosa, angustiada, ¿no? Si fuese así, pues yo le pediría a mis amigos que trabajan el comportamiento con más precisión que yo, porque yo trabajo desde el punto de vista de comportamiento para la parte económica. Bueno, que cómo se hace para entrevistar a esa sociedad, para quitarle esos temas. No, la ansiedad es de la persona. ¿Qué está ocurriendo? El tiempo reflexivo en los últimos 20 años se ha multiplicado por 10. Es decir, que tenemos hasta 5 horas del recurso más importante que uno pueda imaginar. Más importante que el oro, más importante que petróleo, en energía. ¿Por qué? Porque todos tenemos más o menos el mismo tiempo. Tal vez no tenemos el tiempo libre, pero puede llegar hasta 5 horas. Es decir, un premio Nobel de física francés, Jean Perrin, decía que la ciencia iba a avanzar tanto que para esta época íbamos a estar libres de todas las cosas, porque la creatividad del ser humano se iba a hacer infinita, iba a tener soluciones para todo. Bueno, la ciencia avanzó como él dice, pero la solución no llegó. Y no llegó porque surgieron otras cosas de pronto. Hay un mercado de las emociones que son las que se pelean sin regulación alguna, ese tiempo reflexivo que tiene el ser humano de 5 horas. ¿A partir de qué? De esa inmediatez que
está en la condición humana, inmediatez, que es más influida por lo que se llama el sistema 1 de Kahneman, que es el sistema instintivo y no el reflexivo. ¿Por qué? Porque el mundo vive en una rapidez impresionante, es decir, todo el mundo está acelerado. Nosotros queremos estar acá, pero queremos al mismo tiempo que se termine. Nosotros queremos estar acá y queremos tener respuesta. Que quien está conversando tenga una solución, no que nos venga a agregar más problemas. Pero sepan que el ser humano, los estudios de comportamiento humano en el campo de la economía dicen que la gente le llama más atención las malas noticias que las buenas. Si usted fuese a montar, y se han hecho experimentos, algo para que tan solo anuncie las cosas buenas, pues se queda sin seguidores. Pero si hay una que ofrece cosas estrafalarias, cuestiones pues oscuras y todo eso, ese le aumenta rápidamente. Es más, hay gente que viene y le dice a uno en el campo académico, mira, se aprende más con Netflix. Yo digo, ¿cómo es posible? Si Netflix es una creación, lo que se ve allí, esa serie, una creación bien fragmentada de la realidad que no tiene una asidero en evidencia ni un criterio de marcación para validar o falsear algo, no, eso está trabajando desde las emociones. Estamos creando ruido, no sesgo. Cuando uno practica tiro al blanco y uno tiene un conjunto de personas en un polígono haciendo disparos y resulta ser que no dan en el blanco, pero ahí todos los puntos de llegada están concentrados, por ejemplo, el lado de la esquina izquierda abajo. En ese momento, pues uno fácilmente, de acuerdo a la linealidad, procede al análisis y puede encontrar una causa para ese fallo. ¿Cuál? La mira de lo que estamos utilizando tiene un problema. Eso es sesgo. Pero ahora se vino el ruido. ¿Qué es el ruido? Bueno, estamos apuntando al blanco y hay una reguera de impactos que no tienen un sitio que nos permite identificar un sesgo, pero están allí y afectan enormemente. Es como que si los tiradores hubiesen perdido la brújula y no supieran qué es lo que tenían que hacer y empezaron a disparar al azar cada quien conforme a su estado o su condición mental. Entonces, estamos en una sociedad que está bajo el impacto del ruido más que del sesgo. No, aquí se está tardando esto, pero ¿quién? Entonces, ¿qué nos propusimos nosotros? Un modelito que está en el sitio web que yo le he facilitado, pues, y lo facilitaré de nuevo a la doctora Sandra, quien está, pues, coordinando esta reunión, para que cuando quieran, pues, la practiquen. Y también las fuentes bibliográficas, referenciales y de investigaciones en las cuales estoy extrayendo conclusiones que me han permitido armar esta conversación de hoy. Es un modelo experimental de evaluación. Ese modelo experimental está hecho pues en un lenguaje, como un Excel, que lo planto allí en HTML en mi página web. Y entonces analiza los descriptores del BUCA. Y esto es importante, volatilidad. Y he escuchado mucho entre quienes hablan de esto y confunden volatilidad con volubilidad. La volatilidad se refiere a la previsibilidad y estabilidad de una variable. Por ejemplo, nosotros en este momento estamos haciendo unas cosechas, es decir, ya vimos que hubo unas cosechas, perdón, una siembra enorme y hay un ciclo de cosecha, lo que quiere decir que uno puede prever que la producción de maíz y arroz va a aumentar. Y en alguna cosa, pues, que hay un comportamiento que tiene una estacionalidad, como es la compra de obsequios en diciembre.
como ocurre en cada proceso político de los países que tienen algunos ciclos de 4 años, de 5, o dependiendo de la dinámica política, puede ser casi a perpetuidad. No hay ciclo, sino perpetuidad. Y también tendencia. Es decir, la tendencia a que suba, la tendencia a que baja. Cuando uno es capaz de evaluar, y fíjense que estamos evaluando desde la butaca hacia afuera, si algo puede ser previsible o estable, uno habla del grado de volatilidad cuando se desvía de la media. Es decir, estadísticamente lo podemos evaluar con la desviación típica. La incertidumbre procede viéndolo de la butaca de dónde, de la capacidad de disponer información pertinente. Ese es algo bien complejo ahora, porque ahora la pertinente es escasa o difícil de encontrar como una aguja en un pajar, porque hay demasiada información. Y a veces no se pueden cuantificar de manera continua. Dan salto. Y de pronto, pues, uno no tiene suficientes competencias o conocimientos para identificar esas cosas. Entonces, no tenemos la información, el evento no es susceptible de medición y de paso no podemos conseguir. Eso es elementos condicionantes de la incertidumbre, pero no es algo que involucre la conducta humana como tal, porque no estamos hablando acá del sentimiento, estamos hablando de cosas determinísticas. Las otras cosas o elementos es la complejidad. ¿Por qué? Porque después de la caída del muro de Berlín, después de la caída de la Unión Soviética, pues empezaron a crearse diferentes ramificaciones en los fenómenos sociales y económicos. Y un evento, pues, podía tener variables conocidas y otras no conocidas. Unas podían estar apagadas y otras podían activarse o surgir por primera vez. Pero estamos viendo las cosas de dentro hacia afuera. Es decir, estamos hablando de algo que podemos objetivamente darnos cuenta. Eso denota complejidad. Cuando una variable un día puede responder favorablemente a algo y otro día no, pues estamos en una situación de complejidad. Y esa complejidad significa que uno tiene que estar pendiente de cuáles son esos cambios tecnológicos, porque lo que dio resultado en el pasado puede ser la mejor vía para ir al abismo en el presente. Es decir, las cosas guardan relaciones que pueden ser causales, que pueden ser independientes o ser espurias. Espurias quiere decir que se mueven igual, pero su fuente o causa es otra, como ocurrió con la fiebre de heno, porque cada vez que venía la temporada de heno, la gente le daba fiebre, pero no es la causa el heno, el problema era un problema ambiental que afectaba tanto la cosecha del heno como afectaba a la gente. Entonces, esa correlación es espuria. A nosotros nos interesan las causales, pero eso se puede determinar estadísticamente. Las variables pueden tener autonomía, ser discontinuas o intermitentes, pueden aparecer, dar salto. Es decir, algo puede ser autónomo, pero el día de mañana depender de otra cosa. Y eso lo encuentra uno cantidad de ejemplos en este mundo que vivimos. Es decir, que las cosas pueden dar lugar a circunstancias impredecibles y diferentes y que no pueden ser agregadas. El comportamiento uno no lo puede agregar porque en su singularidad es una cosa, pero cuando lo suma da otra cosa. Es como decir, no, que hay que aumentar el gasto público para que la gente salga y compre más y entonces las empresas que tienen equipos sin utilizar inventario venden más y entonces al vender más la gente tiene más ingresos y sale a comprar más.
Bueno, esa es una aproximación, pero también están otras. El que anticipa que eso va a ocurrir, o compra más, compra menos. El que está enfrentando la realidad y hay intervención que afecta el comportamiento, puede actuar de otra manera. Es decir, que esa complejidad, uno no puede sumar el comportamiento del individuo al comportamiento total. Y la interpretación entonces empieza a ser difusa. Pueden coexistir explicaciones cuya validez es indeterminada, no sabemos, no existe ya una verdad única, y esto hace más compleja el análisis. ¿Por qué? Porque ahora en ese tiempo libre de 5 horas, que está siendo depredado por un mal uso tecnológico, por un mercado sin regulación, pues hace que la gente pierda gran parte de esas horas metido en una red social, alimentando cantidad de especulaciones y creándose a sí mismo un ambiente de tremenda postración. Y ese es un problema, vamos a decir, a nivel de cada país. Eso hay bastantes estudios. Yo puedo citar, cuando ustedes se comuniquen, les puedo facilitar documentos, pero estas conversaciones pues tienen tiempo limitado y yo tengo que acelerar para tratar de avanzar en todo lo que tengo aquí por delante. Entonces, las cosas responden de manera dinámica y cambiante. No es como sembrar el maíz, que también enfrenta esas dinámicas de ambigüedad, pero uno hace una cosa y espera que la gente haga las cosas como las encuestas decían, y al día siguiente están descontentes y hacen otra cosa. Eso es, vamos a decir, un ambiente buca. Pero aquí existe otra cosa cuando pasamos a Albania, y es que las cosas pueden fallar repentinamente. Miren, es algo diferente. Los fenómenos sociales y la naturaleza modifican sus mecanismos autorreguladores. Ejemplo, COVID-19. Ejemplo, el barco que se atravesó por ahí por el canal de Suez. Ejemplo, cantidad de cosas pues que perdería mucho tiempo acá haciendo el relato, pero una característica de estos tiempos que pueden fallar repentinamente, todo. Eso me da una tranquilidad porque como ahora todo falla, yo puedo tener una fallita aquí y esconderla, ¿no? Pero eso no es la lógica con la cual uno debe proceder. Uno tiene que actuar de otra manera. Un evento puede mostrarse perfecto y en su interior haber cambiado de manera crítica. Es así. Nosotros pensamos de pronto que algo está funcionando de manera perfecta, pero uno no se dio cuenta y al interior lo está haciendo mal. Y a veces uno exagera y dice, hay una gran turbulencia, viene el ciclón y va a pasar tal cosa, y todo el mundo se preparó para el ciclón y el ciclón se fue por otro lado. Es decir, que las causas que se esperaban ya habían ocurrido, y como habían ocurrido, el llamado huracán no pasó. Y cualquier elección que uno haga puede ser incorrecta. Ese es otro elemento de ahora. Es decir, estamos hablando ahora no desde el individuo viendo hacia afuera, sino el propio individuo en su dilema. Hemos perdido esa noción existencial. Cualquier cosa puede ser incorrecta. Hay un desbordamiento de esa capacidad de adaptación y respuesta. Es la angustia, es la ansiedad, ese ambiente de agitación, de peligro inminente, de tensión. Es eso algo bien importante en el desajuste que estamos viviendo. Y hay un desajuste entre una realidad que aparece aferrada en la gente al pasado y los impulsos derivados de las emociones por adicciones recreadas por el avance tecnológico. En consecuencia,
las pasiones, sentimientos y pulsiones, lo que pensamos, pues cambia las cosas. Karl Popper en una oportunidad dijo, lo más que podemos hacer después de mucho esfuerzo y trabajo es hacer un poquito más culta la profunda ignorancia en que vivimos. Y esa profunda ignorancia es mayor ahora, y eso supone que nosotros en las organizaciones no es que vayamos a domesticar esas pasiones, esos sentimientos, esas pulsiones, porque hemos dicho que cada cosa esa tiene su lado bueno, el lado de la antifragilidad. Hay una especie de infoxicación, de sobrecarga informativa. Es lo que nosotros vemos a diario, que dilapida el recurso más importante de estos tiempos, el tiempo de reflexión. Esta mañana participé en una especie de coloquio entre colegios de Francia y una universidad de California, y entonces ellos estaban tratando el tema de que había que hacer algo porque los niños estaban recibiendo un bombardeo de tanta información, de tantas cosas, que se estaban transformando en algo que no conducía a nada, con una idea totalmente irreal del mundo, un metaverso, algo parecido. Es una cuestión pues de un exceso de información y un deseo por hacerlo todo en un instante. En ese coloquio había dos posiciones, uno que decían, si el 1% de los que están en las redes pueden causar tanto trastorno y en nuestras escuelas está pasando eso, el futuro, porque estamos hablando de Francia y Estados Unidos, de Francia está comprometido. El que estaba por allá hablando de otras cosas en California le dijo, bueno, pero eso es el 5 o el 1%, y el 5 o el 1% es la masa de líderes y de creadores e innovadores que mantienen este país en lo que es. Lo que quiere decir que no debemos inmiscuirnos tanto en esas cosas y que dejemos que la gente pues se aliene con eso. Bueno, entre una y otra pues debe estar la respuesta. Yo siempre pienso que uno tiene que hacer algún tipo de regulación sobre el manejo de esas cosas, porque esa adicción está haciendo que la persona viva en un mundo realmente irreal. Uno vive metido en motores de búsqueda, a expensas del pensamiento crítico y la investigación enfocada, que es clave. La ciencia se fundamenta no en la búsqueda de aquello que refuerza nuestro estilo y nuestro pensamiento, sino en una búsqueda reiterada de una aproximación de verdad cada vez más difusa. Y eso se hace estableciendo criterios de demarcación bajo los cuales uno dice, mi tesis ha sido refutada, existe esta otra mejor. Pero eso es bien difícil de entender porque la gente anda enfrascada en que la evidencia funciona, pero solo funciona aquella que valida lo que piensa. Y lo otro es, en este estado de complementariedad, de dimensión que ha agarrado el mundo que tenemos frente a sí, en el cual los daños son irreversibles, pero los avances reversibles. Fíjense bien, los daños que está causando el COVID, los daños que está causando accidentes como el de Suez, los daños y consecuencias que están causando el drama de Ucrania, son irreversibles. Usted no puede hacer como una cinta de video o un video y retrocederlo para comenzar donde dejó la película ayer. Pero lo que también es cierto es que los daños son irreversibles, pero los avances son reversibles. Es decir, que uno tiene ahora que estar pendiente de cada cosa que hace de manera diferente. Uno tiene que tener una nueva manera de vivir en sí mismo, en su familia, en las organizaciones. Porque pequeños sucesos pueden desencadenar grandes impactos. Esto es más propio de la física, pero se está dando en el campo social. Es un modo, vamos a decir, de actuar
de manera racional, tal vez sin comprender o adivinar el futuro, sino explorar los rastros, de eso que uno piensa no tiene lugar en el presente, pero que está. Existen esas señales. Uno tiene ahora unos eventos incomprensibles. La existencia no es la de la seguridad, es la naturaleza donde el azar de ocurrencia se desconoce. El emprendedor aporta creación social porque no le es posible un comportamiento estratégico en su favor, sino que tiene que buscar una contribución de valor para la sociedad. El tiempo libre de reflexión es el que antecede los logros de una esperanza objetiva. Y así ha sido la civilización desde los albores de la civilización. Ese tiempo es la manera como aprovecha el tiempo liberado. Estamos en presencia de una mundialización sin ideología. Es decir, no se está enfrentando el fascismo, esta cosa, no, tenemos un mundo sin ideología, un mundo de convivencia, no de alianzas, de convivencia circunstancial. Uno ve como unos países vienen y dicen, no, yo no voy a invertir en armamento porque si no pierdo ventaja. Yo voy a invertir en otra cosa que son más potentes que el armamento, y así sucesivamente. Y muchas cosas, pues, que podemos nosotros pasarnos toda una vida acá conversando. Hay una interdependencia entre el ambiente, la naturaleza, el pensamiento y las creaciones humanas, tal cual lo decía Karl Popper en su tesis de los tres mundos, el mundo 1, el mundo 2 y el mundo 3. Estamos en un mundo donde se desconocen los códigos del proyecto del otro. Era más fácil, en cierto modo, ese mundo de allá de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, donde todo el mundo expresaba qué era lo que quería, malo o bueno. Pues ahora es un albur. Nadie sabe qué es lo que está pensando quienes tienen urgencia y poder para hacer las cosas en este momento. Hay una mundialización de imaginario, de estados fallidos, mal creados, de miseria. Es decir, estamos en medio de un mundo que antes la gente no veía como ve hoy, que puede darse cuenta de lo que está ocurriendo del otro lado. Es más, la primera guerra esta del desierto fue un espectáculo. Por primera vez, vamos a decir, una conflagración podía ser vista de cualquier lado del mundo como un western, una película. Pues ese es este mundo insólito. Nosotros, pues, estamos pensando, pues, que existe una esperanza objetiva. Una esperanza objetiva en la organización, en la familia, en ese desafío. Nosotros hemos estudiado varias empresas, nosotros en estudio de casos de nuestro último programa, expusimos 4 casos en los cuales, en medio de la más absoluta adversidad, sin apoyo, con un entorno en contra, hubo organizaciones que salieron fortalecidas. Es decir, que tenemos que estar en una espera activa, paciente, fundada en la acción y la conciencia, no en esa inmediatez que está en la red, sino utilizar la red, no que la red nos aliene. Como lo estamos haciendo hoy estamos acá y estamos reunidos haciendo pensamiento. Las acciones corresponden a un momento a la visión retadora y posible de los alicientes en el futuro con un elevado sentido de propósito. Ese sentido hablaba Viktor Frankl, que uno podía estar en el peor de las circunstancias, pero podía uno superarla si tenía dignidad en lo que hacía. Bueno, esta es un poco, pues, lo que les traía hoy para conversar. Les agradezco esa paciencia que tuvieron en este tiempo y bueno,
la doctora Sandra nos dirá pues qué es lo que vamos ahora a hacer. Gracias, doctor Contreras. Bueno, ya aquí tenemos listas, manos levantadas. En verdad que nos paseó bastante por esas dos palabras que tienen un gran sentido y significado. El saber, como se dice, gerenciarlas, te da mucha fortaleza para muchas adversidades en entornos organizacional. Esa es una de las grandes fortalezas dentro de las habilidades blandas que debe tener una persona, pues, en este mundo tan convulsionado, tan busca y tan vivo. Bueno, tenemos al doctor Pastor Pérez, al doctor Vargas, al doctor Antonio Balsa, a Ricardo Trivino en esta lista de aportaciones, comentarios, reflexiones. Sean bienvenidos, doctor Pastor. Bueno, en primer lugar, me gustaría felicitar al doctor Contreras por su exposición. Ha sido bastante nutritiva y llena de una cantidad de informaciones que debemos manejar desde todo punto de vista. Yo quiero hacerle una pregunta que me parece que es pertinente, ¿no? En relación con cómo es que una organización que se dedica a la producción de bienes o servicios puede desenvolverse con éxito dentro de esa turbulencia que usted describe, por supuesto, con el objeto de progresar y mantenerse en la competitividad. Eso por una parte. Es decir, que no es solo mantener el equilibrio de lo que produce en términos de cantidad, sino la calidad, sin afectar el clima de la organización y el desempeño de sus trabajadores, y propender, por supuesto, a lo que usted o lo que se denomina, pues, la autorrealización, no solamente individual, sino también colectiva, que es uno de los principios que la organización debe procurar en su desenvolvimiento cotidiano. Pues. Esa es mi pregunta. Bueno, efectivamente, el comportamiento en cada unidad, nosotros trabajamos esencialmente con pequeñas y medianas empresas, pues uno no abandona los enfoques anteriores, sino que está incorporando de manera, vamos a decirlo, complementaria estas aproximaciones. Y uno ha tenido éxito en esas organizaciones cuando ha logrado que prevalezca entre la gente un desarrollo de competencias en las cuales se asume la incertidumbre, la incomprensibilidad, esa incapacidad para determinar qué cosa de verdad lo que está pasando. Cuando eso se asume como algo dado y empieza a trabajarse de manera colaborativa, ahí está la clave del éxito. Es decir, de volcarse a la solución de los problemas y de las cosas con una aproximación, un sentido positivo, de que las cosas están ocurriendo de manera incomprensible, inesperada, que lo que uno hace pues puede salir mal, pero que estamos todos allí y ese sentimiento, esa voluntad, esa referencia es la que ha permitido que muchas organizaciones en las cuales nosotros trabajamos pues hayan superado sus crisis. Es una cosa pues que ha permitido en algunos casos pasar, por ejemplo, nosotros uno de los casos que que llevamos a nuestros cursos es el de la avícola. Una avícola que ante la depresión que sufrió la construcción en Venezuela, bueno, tenían todos los equipos y todo varado allí, los galpones que han desarmado,
y no encontraban dónde ubicarlo. Y lo ubicaron en unas antiguas instalaciones donde habían unos galpones. Y mientras pasaba el tiempo y pensaban qué hacer, pues dejaron unas gallinitas, las gallinitas empezaron y pusieron los huevos y las cosas, y empezó a alumbrarse un faro allí. Y hoy en día es una empresa exitosa, con gran know-how a nivel de la postura, con gran perspectiva, y está, vamos a decir, aumentando su producción. Tal vez un caso no revela la generalidad, pero igual tenemos otra que se ocupa de la producción de bebidas. Y esas bebidas, pues ya no producen las cosas que hacían antes, están produciendo otras. En este momento le están haciendo con éxito agua potable. En otra empresa que nosotros tenemos, que nosotros trabajamos, pues de ser un operador logístico, se transformó porque se ocupaban de llevar alimentos, transformaron un delivery y ahora están produciendo con éxito en una región agrícola del país. Es decir, que igual como existen tantas vicisitudes, hay cosas y uno tiene que estar preparado para estar con el estado del arte. Es decir, las cosas, es como dice un proverbio, Dios aprieta pero no ahoga. Es decir, esa aproximación de esperanza objetiva es una de las claves del éxito. No sé si satisface la respuesta o es muy larga o es difusa, pero es que el ambiente es bastante complejo y esa es una vía. Las competencias blandas. Doctor. Sí, ahí está haciendo feedback. ¿Sí? Vale. Doctor Vargas. Muchas gracias. Yo, el doctor Vargas. Sí, muchas gracias, doctora. Felicidades, Francisco. Muy interesante y sencillo el modelo que propones. Doctor Vargas. Sí. Estoy comunicándome. Ok, sí, ya lo oigo, doctor. ¿Usted a mí también? Sí. Yo oigo, yo le estoy escuchando. Bueno, doctor Contreras, usted oye también. Yo le estoy escuchando. Bien, Okay. Muchas gracias y felicidades, Francisco, por este modelo de teórico, conceptual y metodológico que ofreces para interpretar la realidad. Me parece que es interesante. Sin embargo, yo tengo varias observaciones, pero solamente voy a hacer dos, por considerarlas sumamente importantes. ¿Cómo podrías relacionar esto con lo que se avanzó desde 58, con la teoría del caos, y que fue usada no para el análisis de eventos posteriores, sino de eventos futuros? Cuando pasó la crisis del 82, la crisis financiera que inició aquí en México, entonces recurrieron a todo lo que había de teoría del caos para poder explicar posibles fenómenos futuros, y de plano la probabilidad quedó fuera de este esquema teórico metodológico de la teoría del caos, porque simplemente el desorden es parte del orden, lo cual trastoca toda la cuestión metodológica que hemos aprendido y que enseñamos en nuestras universidades, porque justamente no estamos enseñando cómo el desorden es parte del orden. Entonces la probabilidad quedó fuera, porque la probabilidad solamente se va a los riesgos, 50% de que caiga sol o caiga águila, pero no a la incertidumbre. Ese es el gran problema. Entonces mi primera pregunta es esa: ¿cómo quedó allí vamos a decir, esos avances de la teoría del caos, y cómo podría conciliarse con este marco teórico metodológico? Porque ya hay mucho sobre eso. Y me preocupa no lo que ya pasó para explicar los fenómenos pasados, me preocupa explicar los fenómenos que vienen. Por ejemplo, la guerra fría entre China y Estados Unidos que se avecina, o que ya estamos metidos en ellas con lo de Taiwán. Allí es donde tenemos
que entrarle de lleno con esto. Y segundo cuestionamiento, es sencillo. Me parece que los dos aspectos, Buca y Bani, son dos caras de una misma moneda. Pero no me queda claro porque los niveles de análisis son varios, es decir, análisis global, análisis regional, nacional, local, sectorial, de sector industrial, podemos decirlo, y luego organizacional e incluso individual. Entonces, son multiniveles. ¿Cómo entraría este modelo a funcionar allí? Son esas dos. Tengo muchísimas más, pero bueno, por el tiempo y dar la oportunidad a todos, te felicito. Sinceramente, es un modelo sencillo, pero que explica. Finalmente se trata de encontrar un buen modelo que refleje o que explique la realidad. Gracias. Sí, sí, doctor Vargas. Yo pienso que si expuse algo que desdice de la teoría del caos, pues no fue la intención porque prácticamente la teoría del caos es un elemento básico de un enfoque Bani o de lo que estamos viviendo, porque lo que estamos viviendo lo caracteriza la incertidumbre. Y como lo hemos planteado en este modelo bastante que queremos hacer bien sencillo, es que eso que usted dice es una realidad de estos tiempos, y quizás no de estos tiempos, sino de toda la vida, pero esa aproximación de que todo lo podíamos resolver de esa manera lineal, ya eso no es posible. Tenemos que convivir y darnos cuenta que estamos en medio de una situación de orden y de desorden, ¿no? Como usted bien lo acaba de decir, en una condición de incertidumbre como esa de la de Heisenberg, como el modelo de Schrödinger, como todas estas cosas novedosas que caramba, estamos descubriendo en las ciencias sociales y que nos han podido ayudar, como usted nos dice, en la formación, en la educación en nuestras universidades. Es fundamental eso que usted nos acaba de decir. Para nada, pues el enfoque es diferente. Lo que hemos querido plantear es una sistematización para que la gente, explorando cada categoría, se dé cuenta del nivel de vamos a decirlo, de complejidad, de incomprensibilidad, porque no es un asunto ya de que ya no podemos tener esos niveles de conocimiento de las cosas que podíamos tener en los albores de las sociedades atenienses o griegas, donde un sabio conocía todo lo posible y todo lo necesario. Ahora nadie, esas mentes traídas acá al presente, si pudiéramos hacer un viaje al futuro, de ellos, les sería difícil, no tendrían tiempo de vida para poder conocer la amplitud de y la complejidad de estos tiempos. Pero esas referencias que hace teoría del caos, el enfoque de economía cuántica, el principio de incertidumbre, los principios de termodinámica son claves porque hay un orden y desorden que va cambiando, pero ese orden y desorden en un ambiente, vamos a decirlo, desde el punto de vista teórico cerrado, está generando en cada intercambio un desorden. Y no un desorden común, es una entropía, algo que no es reversible y algo que puede estar creando problemas. Entonces, el tomar conciencia nos permite un gran avance y en esos ejemplos de las empresas, de lo que uno ve a diario en la calle, pues puede encontrar más respuestas que en la manera clásica como las hacía antes. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Gracias a ambos, verdaderamente muy reconfortable oírlos. Doctor Antonio Balsa, no sé si el doctor Contreras lo conoce. Yo pienso que yo conozco a Antonio Balsa aquí en Venezuela. No sé si es el Oye, mismo. tiene poca señal. Doctor Antonio Balsa. Oh, sí, no sé dónde está, pero veo Bueno, que tiene... tiene dos manitos ahí. Sí, pero tiene muy, bueno, es que tiene la señal él muy baja. Doctor Antonio Balsa, le voy a dar el derecho de palabra a... ¿No me oye? Ah, sí, sí lo oímos, ahora sí. Ve. Ya va.
Sí. Ya. Pregunto, ¿me escucha, doctora Sandra? Sí, le escucho, doctor. Sí, puede ya intervenir. Sé que tiene la señal muy baja usted, pero sí lo escucho. Y lo escuchamos todos. Ahora nada. No se oye, doctor. Voy a pasarle la palabra al psicólogo magíster César David y después que usted organice su señal, le doy su derecho de palabra. César. Bueno, ante todo, muy buenas noches y muy ilustrativa la presentación, sobre todo porque en este mundo de incertidumbres o en este mundo donde nada tiene, como lo planteaba el doctor, lo racional pasó a ser lo irracional. Ya ese concepto de que las cosas son medibles, cuantificables, totalmente exquisitamente comprobables, hoy en día es muy difícil, sobre todo porque hay lo que planteaban sobre el volumen de información, tenemos lo que llaman la posverdad, tenemos los efectos de la política. Bueno, muy buena. Doctor Antonio. Sí, muy buenas tardes, doctora. Perdón, ¿podría cerrar el micrófono? Doctor apagó su micrófono. Brera, mi Ahora profesor está. de Economía Internacional. Ya, ahora sí. César Claro, David, vamos a darle el derecho al doctor. Sí, por favor. Una disculpa de mi parte para ti, pero es que como él como que no oye y entonces está interviniendo. Doctor Antonio Balsa, ¿puede usted comenzar? Prenda su micrófono. Ahora tiene buena señal. Prenda su micrófono, doctor Balsa. Se me perdió. Está hablando, pero no se escucha. No se escucha. No, es que no tiene tiene el micrófono apagado. Doctor Antonio Balsa. Bueno, César, David, ya le voy a escribir al doctor Balsa que al terminar César, retoma, por favor. Ok, retomando un poquito. Una de las cosas interesantes y que me llama mucho la atención es la transversabilidad de las ciencias hoy día, ¿no? Y muy sabiamente cuando estabas exponiendo sobre la relación de los conceptos de la física con la economía con la psicología, la transversabilidad del valor de las ideas de la filosofía. Y por eso es que son estos entornos tan complejos, porque el volumen de información que manejamos hoy día es un volumen de información prácticamente infinito, porque cada vez que pensamos que hemos obtenido algo concreto, medible, cuantificable y que satisface la curiosidad científica, prácticamente al minuto o a una fracción de tiempo X, pero muy corta, vemos que alguien superó esa variable que estudió. Y el ejemplo que tenemos es el Hubble y el nuevo James Webb. Las fotos que se pensaban del Big Bang, las teorías de que todo este caos universal del universo nació del Big Bang, y resulta que ahora posiblemente hay algo anterior al Big Bang. Entonces, todos esos paradigmas hoy en este siglo XXI se caen prácticamente en fracciones de segundo, y ese es el valor que tiene en ambos conceptos, tanto en el VUCA como en el BANI, ese factor de incertidumbre, ¿no? Ahora, lo positivo en todo esto es el valor y cómo tú defines
la importancia de un concepto muy antiguo dentro de la planificación, pero que siempre estuvo muy visto como algo, como no era medible y comprobable, como algo que no era meramente científico, que es la prospectiva. O sea, para La poder, prospectiva, perdón. para poder hoy día tener alguna idea para poder describir dentro de este continuo caos algún punto de valor de futuro, es saber administrar el concepto de la prospectiva. Y eso es lo que las empresas, en este caso en el mundo de la educación, pero en el mundo empresarial, esa visión estratégica cada día es más escasa. Y esa visión estratégica que parte del análisis crítico son esas habilidades blandas que a través de los análisis que se usan, esos análisis de datos que vemos, esos grandes maestrías y grandes gurús del análisis de datos, si no existe alguien que controle las perspectivas, que la alimente, la retroalimente y le dé valor agregado a esa incertidumbre, es muy difícil poder medir los objetivos o los alcances que tenga una empresa e inclusive una sociedad. Y lo vemos en el mundo de la política, que hacías ejemplo, y siempre lo he dicho, en la política no hay nada escrito, pero en la política no existe la razón. El que vea la política desde el punto de vista de la razón, muy aristotélica y muy platónica, pues se va a seguir dando esos grandes golpes racionales donde dirán, pero si es que el tipo es un corte anarquista, dictatorial, recurrente, populista, leguleyo, todos los adjetivos calificativos que le queramos poner, sí, es verdad, pero el ser humano y la sociedad moderna vota es por la emoción. Entonces, las emociones, que son parte de estas habilidades blandas que tenemos que seguir fortaleciendo y seguir identificando y cultivando, es algo que es intrínseco en poder que cada ser humano le dé valor agregado al puesto, a la posición, en el momento que esté dentro de una organización, de su familia y consigo mismo. Creo que esa transversalidad que usó el profesor y esa sumatoria de ideas de la teoría del caos que siempre me ha gustado, pero el valor del comportamiento del ser humano, no hoy en día, la razón pasa a ser un segundo plano. El ser humano hoy por hoy, ansioso, angustiado, se maneja por su emoción. Y esa es una de las razones por qué vemos cosas que no pensamos que iban a suceder. Ese es un poco el aporte y buenas noches. Bueno, gracias, César. ¿Quién está está allí? Antonio todavía? Sí, Antonio Balsa, sí, ahora sí. Estoy abriendo el micrófono. ¿Ahora sí? Perfecto. Ok. Bueno, muchas gracias. Doctora Sandra, doctor Francisco Contreras, viejo amigo, docente allá de la Universidad de Carabobo. Me diste en el año 1984 una asignatura que se llama Economía Internacional. No me pusiste 20 porque a ningún estudiante le ponías 20, pero te la probé con buena calificación. Es un agrado estar aquí y escucharte, Francisco, realmente. Has hablado de un tema sumamente complejo, yo diría tan complejo, ¿no? Donde están implicadas todas estas cosas relacionadas con los cambios geopolíticos, a lo que yo llamo la geoeconomía del poder, los cambios medioambientales, tecnológicos y los cambios culturales. Y tú propones una fórmula que no deja de ser interesante, pero sin embargo yo la veo aún muy encuadrada dentro de estas dimensiones lineales del conocimiento. ¿No te parece que, de acuerdo con lo que se está planteando en el mundo actualmente y lo que termina de decir la persona que me antecedió, es necesario que nos dediquemos un poco a ir más allá de la ciencia y la razón para poder sobrevivir en un mundo plagado de grandes dificultades, yo diría en una nueva civilización del conocimiento? Me gustaría escuchar tu reflexión sobre el particular.
Bueno, es bien grato escucharte, Antonio. Por un momento, pues como acá hay gente de diferentes sitios y a veces tienen los mismos nombres, no sabía que se trataba de ti. De verdad que me contenta mucho, pues, escucharte y esos recuerdos de aquellos tiempos, pues. Bueno, yo pienso que tanto la aproximación de César como la tuya son válidas y legítimas. Sin embargo, vamos a decir, yo no me he colocado en el campo lineal, a pesar de que yo trabajo esencialmente con números. ¿Por qué? Porque en una aproximación lineal uno tendría la verdad en las manos y yo no la tengo por definición. Lo que sí hago es, con mucha humildad, es que si voy a tratar algo, trato de ser lo más imparcial posible, a pesar de que no puedo ser neutral, nadie es neutral, pero uno debe, vamos a decir, por valorarse a sí mismo, establecer unos criterios de marcación. ¿Qué son los criterios de marcación? Bueno, algo así al estilo del esquema de la racionalidad popperiana, donde uno construye unos parámetros que le permiten, bien sea deliberar cuando se trata de asuntos políticos como los que estamos tratando, o que nos permiten desde el punto de vista de la ciencia aplacar un poco las creencias. Porque cuando uno trabaja pegado a la ciencia, uno lo que está es abandonando el terreno de las creencias. Y no hay linealidad, porque si existiese linealidad, con todo lo modesto que conozco, pues tendría una solución en la mano. No es lineal. Y no es que no sea lineal, es que no hay causalidad. Yo creo que en mi exposición tuve bien claro en que no hay causalidad. Es decir, que las cosas hoy en día pueden tener una relación idéntica, mañana pueden no tenerla, mañana pasado puede ser indiferente, como lo es el ser humano. El ser humano, es decir, las preferencias que uno hablaba en economía que eran estables, no lo son. La información que uno maneja es imperfecta. Las emociones, como bien lo dijiste tú, Antonio, y lo dijo César, son esas. Es decir, que lo que está reinando es la modestia y la humildad. Nosotros estamos acá sentados virtualmente en un escenario, pero de lo más engrandecedor, lo más bonito, porque nos estamos escuchando todos y ese es un gran avance. En otros escenarios, pues la gente viene y va en ataque contra la persona. No, es mejor que se mueran las teorías y no la gente. Entonces, sí, es mejor la democracia, no lo asumo yo como un valor pues político, sino como una cuestión pues de humanidad. Así es. ¿No? Uno necesita estos espacios y le agradezco, ¿verdad?, a la gente de esta universidad que nos ha permitido. Mire, yo no veo a Antonio desde el siglo pasado. El 84. Tenemos 38 años que no nos vemos. Es que le voy a contar. El doctor lo invito y él me dice, doctora, por casualidad, este profesor no es venezolano. Yo le digo, sí, es venezolano, porque yo creo que es el mismo que me dio clase a mí. Yo le digo, bueno, esta noche tendrás el privilegio de oírlo nuevamente. Y te agradezco mucho, doctora Sandra. Mira, doctor Francisco, he sabido de usted y de sus reflexiones y las he leído a través del doctor Leonel Agudo, un amigo suyo que está aquí en Miami. Somos vecinos y compartimos mucho. Le voy a decir que me facilite su teléfono para hacerle llegar unas reflexiones semanales que yo construyo y se las hago llegar a los amigos. Y también aprovecho la oportunidad para hacérselas llegar a la doctora Sandra. Estoy muy agradado de estar con ustedes esta tarde, compartir este espacio de conocimiento infinito. Y bueno, que Dios me los bendiga, ¿no? Gracias. Doctor Vargas y después el doctor Rocha. No sé si hay otra mano levantada por ahí. Gracias. El doctor Vargas está muy feliz. Sí, la verdad sí, Francisco. Mira, tengo una pregunta. Hablaste de Karl Popper. Para mí es el más grande epistemólogo del siglo pasado y tuve la oportunidad de tomar un seminario con él. George Soros, él me lo recomendó y sé que fue su alumno. Y su método Quantum, que no se puede encontrar ni en su tesis
ni en ninguna parte, porque su tesis no está. En Inglaterra tienes esa posibilidad de que si no quieres dejar tu tesis, la retiras. Sin embargo, sabemos que siendo inmigrante y huyendo de los nazis con su mamá, en extrema pobreza, estudió en la London School of Economics y hoy es el más grande, ¿cómo se puede decir? No hay epistemólogo, el que hace dinero a base de predicciones con su modelo quantum. Él predijo la crisis del sudeste asiático, predijo la crisis de Rusia, predijo la crisis de Argentina, de varios países, porque su modelo quantum maneja no sé cuántas variables, tiene muchísima gente trabajando con él, y es bien curioso que les diga a los gobiernos, aguas, vas a tener problemas en el futuro por esto y por esto y por esto. George Soros, estoy hablando de George Soros. Y sin embargo, en su modelo quantum, les dice a todos los que es asesor financiero en su fondo quantum, les dice, métanse a esos países, métanse a invertir. O sea, que una vez que les señala las debilidades, que localicen su modelo, les dice, inviertan y saquean esos países. Pero aparte de eso, la parte filantrópica de él es que dedica el 10% de lo que hace de dinero, lo dedica a un fondo de Open Society, que es el modelo de Karl Popper. No sé qué opinas tú sobre él y sobre Karl Popper y sobre toda esta epistemología de Open Society, que me parece está muy cercano a todos estos planteamientos de teoría del caos, etcétera. Sí, vamos a decir que yo fui formado bajo la epistemología del racionalismo filosófico popperiano, la cual pues sigo en ella porque la que sería su opción es la positivista o neopositivista de Wittgenstein, ¿no? Que hay un episodio pues que podemos conversar en otra oportunidad, que es el famoso atizador cuando se enfrentaron teniendo a Sir Bertrand Russell de árbitro, en cierta manera, Karl Popper y Wittgenstein. Pero saltando estas cosas, pues me entusiasma mucho que alguien pues lo haya mencionado acá, porque es la fundamentación esencial de lo que debe ser el espíritu académico. Y tiene que ver con la lógica del conocimiento científico, con esa epistemología fundada en la refutación y la demarcación de criterios que permitan incluso resolver temas políticos. Porque ¿cómo se resuelve el tema político? No de manera científica, pero sí con una metodología que es la de que uno establezca de mutuo acuerdo cuáles son los criterios de deliberación, ya no de demarcación científica, que es lo que permitiría pues una democracia. Vamos a decir, porque nos salimos del campo pues de la pequeña, de la mediana empresa, nos metimos, incursionamos en otro, pero es que mi trabajo es evaluar entornos para las pequeñas y medianas. Y la verdad que me he sentido bien contento, puede encontrarme aquí a alguien que comparte pues esto de Karl Popper. Yo lo mencioné porque a mí a veces pues yo he hecho un recuento aquí de quienes me han influido, o quienes son vamos a decirlo, mis tutores pues virtuales. Y lo mencioné porque creo que uno siempre tiene que conservar pues esa dimensión de reconocimiento hacia quien le inspira. Karl Popper en mi caso, Hayek, el mismo Keynes, que la gente lo ve como separado, igual que yo no veo el Buca y el Bani separado, igual pues estos grandes aportes que vienen de la neurociencia y de la física, que lo habla José, que lo habló por allí César, que son claves. Y lo mejor de la experiencia que estamos teniendo acá los miércoles es la humildad con que nosotros asumimos nuestras conversaciones, porque es necesario. Un elemento clave en la superación de las crisis esta de incertidumbre de los modelos Bani y el modelo Buca es ese encuentro que permite esa transdisciplinariedad, que permite irnos a unos criterios que ya existen, pero que uno tiene que abordar con la debida
una debida humildad, podemos decir, una humildad parecida a la de Descartes cuando hablaba de la duda metódica. Y no estamos en la duda metódica, estamos en el mundo de la refutación, de los pequeños avances, de una verdad que no es última, pero que es nuestra obligación como docente, esa búsqueda, ese testar las teorías, que el ser humano es esencialmente ser humano porque descubrió el pensamiento teórico y la ciencia que permite que las cosas se mueran y no se muera la gente. Muchas gracias, José. Totalmente. Permítame que lo tutee pues, a usted y a César, porque yo me siento aquí entre amigos. Así es, así es. Esa es la importante. Todo esto, sabiduría con humildad. Eso es lo más importante y lo que estamos haciendo en esta aula virtual, Suji. Doctor Conrado. Corta tu... Un momentico, que aquí tenemos que nosotros hacer un operativo. Ya va, pero no, ya. Un momentico, ya. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí puedes hablar. ¿Aló? ¿Me escuchan? No te escucho. Lo estoy escuchando. Sí, se oye, se oye. Bueno, Escuchamos. bueno, muchas gracias. Doctor Contreras, lo felicito, muy interesante. Los comentarios de todo el mundo han sido interesantes, pero yo tengo voy a proponer una inquietud, pues, que tal vez difiere un poco de ciertos planteamientos que se han hecho, ¿no? Y esencialmente tiene que ver con cuando se trata de extrapolar hasta cierto punto conceptos de las ciencias naturales a las ciencias sociales. Y pienso que a veces eso puede causar, vamos a decir así, una desviación del enfoque que se le debe dar a ciertos fenómenos, digámoslo de esta manera. Nosotros en las ciencias naturales se caracteriza el hecho de que las predicciones, cuando hablamos de predicciones, puedo yo desarrollar una teoría que describe un fenómeno en particular. Esa teoría, si se repite, para uno poderla llamar teoría, se tiene que repetir y repetir y repetir y obtener esencialmente el mismo resultado. Dentro de la física, que se ha mencionado mucho, existen los estudios de la teoría del caos, etc. Y podemos ver, por ejemplo, se habló de la física cuántica o la mecánica cuántica. La física cuántica, no, la verdad, es caótica, o sea, por razones, por su naturaleza, es probabilística, porque de hecho nosotros no podemos establecer con precisión dónde y cuándo está una partícula elemental establecida o en el lugar que pueda ocupar en un momento determinado, sino que se habla de la probabilidad de que esté aquí o allá, porque puede estar en múltiples lugares a la vez. Sin embargo, a pesar de que a nivel cuántico existe ese caos, a nivel no cuántico, en otras palabras, newtoniano, si se le quiere dar ese nombre, o macro, nosotros no vemos ese caos. Yo puedo predecir dónde y cómo una partícula se va a desplazar dependiendo de las condiciones iniciales y del ambiente en el cual se va a desarrollar. Sin embargo, en las ciencias sociales eso no es verdad. Yo no hay manera de predecir. Yo puedo efectuar el mismo experimento a nivel social N veces y voy a obtener N resultados diferentes. Por lo tanto, tratar de proyectar teorías o metodologías científicas en el área de las ciencias puras o ciencias naturales a las ciencias sociales puede no ser apropiado, ¿no? Precisamente por esa diferenciación. Ustedes han mencionado en muchas partes que sí, que en ocasiones no podemos, por la naturaleza humana misma, de que la volatilidad depende de muchos factores, pero esencialmente está en la naturaleza humana. El hombre es volátil. Lo podemos ver, cuánta gente no ha intentado predecir qué va a pasar en la bolsa de valores el día de mañana debido a las circunstancias que hoy conocemos, el día de hoy conocemos, qué va a pasar mañana. No es fácil de predecir. ¿Por qué? Porque
es todo perceptivo y las percepciones cambian de un momento a otro, como se ha dicho anteriormente en este espacio. Pero en física o en las ciencias naturales eso no es del todo cierto, ¿no? Entonces, a veces extrapolar algo de un lado a otro puede ser un poco confuso y tal vez no sea aplicable, ¿no? Eso quería yo plantearlo ahí. Otra de las cosas que se mencionó cuando se habló de la teoría del Big Bang, etcétera, hay ciertos... Cuando uno empieza a estudiar un fenómeno, la habilidad que uno tiene de poderlo modelar depende mucho de cuál es la certeza de la instrumentación que uno usa. Entonces, cuando uno dice siempre en física elemental o a nivel experimental, siempre se dice que la resolución o el grado de certeza que uno tiene con un resultado depende de cuál es la peor, depende de aquel componente que se usa que tiene menos resolución. ¿Qué ocurre? Que la medida, nosotros hemos hecho, vamos a decir así, planteamos posibles teorías que describen ciertos fenómenos basados en los instrumentos que tenemos en el momento. ¿Qué pasa? Que el día de mañana los instrumentos se afinan y las teorías van cambiando o se van afinando, se van explicando mejor, ¿no? Y por eso hay que hacer ajustes. Y uno de los lugares donde más se ve eso es precisamente en la cosmología. Pero en términos generales, dentro del grado de resolución que tenemos a nivel tecnológico, yo puedo reproducir el mismo fenómeno n veces y dentro del mismo rango de error yo voy a tener siempre el mismo resultado. Eso no ocurre en las ciencias sociales. Y por lo tanto es difícil de transferir pues lo que conocemos o lo que tenemos dentro del campo de las ciencias naturales, poderla transferir de manera directa a el campo de las ciencias sociales. Simplemente quería escuchar pues comentarios al respecto, si el doctor Contreras y el doctor Vargas quieren comentar al respecto. Bueno, si me lo permiten, voy a aclarar algunas cosas, porque la economía como disciplina se desarrolló buscando una proximidad con la mecánica newtoniana. De hecho, toda la construcción teórica de la economía hasta fecha reciente está inspirada y soportada en esa aproximación. Una aproximación que asume parte de ciertas premisas de que no existen asimetrías de información, todo el mundo tiene la información que necesita, de que todos tenemos preferencias estables, de que la preferencia estable significa que el comportamiento, las emociones no juegan un papel importante. Resulta ser, y es lo que es la vía que he encontrado en el desarrollo de la economía, que es una aproximación cuántica. ¿Por qué? Porque sí funciona una aproximación macro cuando hacen los estudios econométricos en la relación que existe entre la creación de dinero, por ejemplo, y la inflación, que eso fue superado en el mundo. Eso solo lo tenemos acá porque se sigue emitiendo irresponsablemente el dinero. Pero esa es la parte macro, que tiene mucha aproximación con la física newtoniana. Pero existe otra que tiene que ver con el comportamiento humano, con una especie de no linealidad, que no es no linealidad, es no causalidad convencional. Es como lo que acaba de decir precisamente el doctor Conrado cuando se va al examen, al análisis de las partículas. Cuando uno las analiza en términos de onda o de luz, el hecho simple de observarla ya la transforma en otra cosa. Y es lo que ocurre en el campo de la economía a nivel de comportamiento humano. No hemos querido transferir un conocimiento de una ciencia a otra, porque todo lo contrario está ocurriendo más o menos con otro enfoque, porque no es lo mismo el estudio de la física, el estudio de la economía, pero la trama en muchas cosas es rampante, es próxima. Y en este momento, ¿qué prevalece? Bueno, prevalece una aproximación de la economía que es más cuántica que newtoniana, que va al comportamiento humano. ¿Por qué? Porque el comportamiento humano, habida cuenta de esta bifurcación tecnológica, se está haciendo incomprensible realmente. No existe esa relación que aspiraría a una ciencia exacta a estilo newtoniano, y sí tiene, vamos a decirlo, espacios en los cuales se parece a las ciencias naturales.
en lo que es la evolución de las especies, en lo que estamos viendo. Realmente en el campo social uno no puede someter a condiciones de laboratorio como lo hacen las otras disciplinas, pero sí puede establecer criterios de marcación que permitan refutar y mejorar la calidad de conocimiento que uno posee sobre la sociedad. Y por eso es que en este campo, pues, uno está siendo atravesado por la física, por las ciencias naturales y por el comportamiento humano, porque se agotó eso. Y eso, pues, la aproximación del doctor Corrado, pues, es muy válida. ¿No? Yo creo que no he tenido ninguna diferencia en términos de modelística, pero vamos a decir, todo depende del contexto donde uno se ubique. Contexto macroeconómico, hay ciertas cosas que pueden aplicar, como aplica la disciplina, el enfoque newtoniano, pero claro, no con esa precisión, porque no existe esa precisión en el campo de las ciencias sociales. Si ya se admite un sentido probabilístico en la física, ¿cómo será en las ciencias sociales, donde no existen registros estocásticos que le permitan a uno evaluar sesgo, sino lo que evaluamos es incertidumbre? Gracias. Yo también quisiera agregar algo al respecto. La teoría del caos nació en 58 con un científico del MIT, con Lawrence. Él hacía pronósticos de tiempo. Y en las máquinas viejísimas, de esas primeras que hubo para hacer cálculos computacionales, y simplemente aumentó una cifra más, una sola cifra más a sus cálculos y se fue al lonche. Y cuando regresó vio que, si bien en un principio los análisis eran muy similares, sin embargo después vio desviaciones totalmente diferentes, y eso lo reportó él en una revista sobre cambio climático. Mencioné yo que la crisis financiera de 82 dio cabida a que los economistas dijeran, bueno, y a ver, ¿cómo nos explicamos todos estos fenómenos? Y redescubrieron la teoría del caos y trataron de aplicarla precisamente a economía. Mencioné yo a George Soros, porque George Soros ha hecho grandes predicciones. En muchos lugares del mundo el nombre de George Soros es como mencionar al diablo, porque ha hecho muchísimas predicciones muy correctas y además es un intelectual de primera línea. Él predijo la crisis del 2008, 4 años antes, ¿sí? Con la crisis del capitalismo, y su libro está allí. Y lamentablemente no conocemos su modelo quantum, pero sí sé que está basado en una serie de variables que tienen como fundamento todo eso que venía en la teoría del caos. Todavía, para dar mayor importancia, yo tuve la oportunidad de asistir a un seminario taller en Stockholm University, precisamente sobre teoría del caos e incertidumbre en economía. O sea, sí se ha aplicado. Claro, ya el doctor Francisco ha dejado muy claro cuáles son podemos decir, las áreas fundamentales en las que ha abrevado la economía. Y hoy tenemos que ver que esos modelos predictivos en muchos de los casos han fallado, no han predicho lo que debieron de haber predicho a tiempo. Por lo tanto, toda esa modelística, todos esos pronósticos, pues están en crisis, en realidad están en crisis, ¿sí? Y se ocupan mucho trabajo de fondo para poder rehacer y darle mayor sentido a la perspectiva. Tenemos modelos como el que Francisco nos está proponiendo, que aunque es un marco de referencia sencillo, no nos da un instrumento, pero nos sirve como una plataforma para encontrar, vamos a decir, modelos macroeconométricos más cercanos quizás al comportamiento económico. A grandes rasgos eso es lo que podría decir, pues, para salvarlo de teoría del caos. No nació en las ciencias naturales, nació
en el cálculo de los pronósticos del tiempo y quedó registrado en una revista de geografía, que no es necesariamente ciencia natural, sino es ciencia social. Ciencias sociales. Sí. Bueno, ¿qué más podemos decir nosotros? ¿Usted iba a decir algo, doctor Contreras? Bueno, lo que puedo yo decir es que desde que estoy acá, he podido disfrutar de un ambiente completamente académico. Académico en el sentido de que hay una libertad, pues, plena para que uno pueda intercambiar con facilidad. Porque estos eventos son importantes porque le permiten a uno, vamos a decir, validar o refutar lo que uno tiene como creencias, que es fundamental. Las creencias pues tienen que ceder su paso pues al rigor científico. No estoy diciendo, no estoy apoyando un cientificismo, porque soy una persona que tiene una aproximación un tanto humanista también de la economía, porque yo me formé bajo la dirección de un padre dominico que se llamaba Joseph Lloyd Lebret, que trabajaba precisamente con una metodología muy parecida a la que empleo hoy en día en pequeñas y medianas empresas. Y ese es el sentido y significado que nosotros tenemos aquí, el conocimiento, pues como se dice, con humildad. Este espacio, es más, usted cuando hizo su exposición hablaba de complementariedad, no de Buca y Bani ser opuestos. Igualmente cuando se hablaba del método mixto, lo cuantitativo y lo cualitativo, no cuál era mejor que el otro. Y eso también fue un debate sumamente largo para aceptarlo como lo cualitativo como una investigación también, no per se como lo tenían establecido el positivismo. Todo esto son de que sean de la complementariedad. Bueno, para concluir esta actividad de hoy, doy las gracias al ponente, el doctor Contreras. Él nos invita a considerar que con el manejo de estas dos palabras de gran trasfondo, Buca y Bani, estamos fortaleciendo las habilidades blandas como son el liderazgo, pasarse por ahí, gestión del cambio, toma de decisiones, flexibilidad mental y negociación, entre otras. Bueno, deseándole lindos sueños y nos encontramos el próximo miércoles que vamos a hablar. Tenemos un seminario titulado El liderazgo transformador e innovador para el emprendimiento sostenible, y nuestra ponente es la doctora Yamaru Chirinos. Nos encontraremos el próximo miércoles. Muchas gracias, buenas noches y sueñen lindos. Bye. Buenas noches, doctora Sandra. Gracias a todos. Buenas noches.